Muy buenas noches a toda la comunidad geotécnica que está conectado con nosotros en esta transmisión en vivo, en lo que es la primera geoentrevista. Y hoy el GeoGroup Uni les da la cordial bienvenida a esta geoentrevista. Mi nombre es Oscar Daniel Jadío Casimiro y junto a mi compañero Néstor Viega estaremos dirigiendo la presente entrevista. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a un ingeniero muy querido por nuestra alma mater, que es la Uni. Él es un especialista y consultor de la geotecnia con más de 25 años de experiencia en ingeniería geotécnica sísmica y posee el grado de doctor en la Universidad de Kioto, Japón. Queremos darle la bienvenida y el más cordial saludo al doctor Zenón Aguilar. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches, queridos alumnos de la UNI y miembros del GeoGroup, ¿no? Este grupo que está dando la talla pues, en la ingeniería geotécnica. Muchas felicitaciones por ello. Bueno, como ya me mencionaron, mi nombre es Zenón Aguilar Bardales. Soy doctor en ingeniería geotécnica de la Universidad de Kioto, Japón, y actualmente el docente principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Bueno, estamos aquí para conversar con lo que ustedes tengan preparado sobre la ingeniería geotécnica, que es un mundo muy apasionante. Muchas gracias por su palabra, doctor. Bueno, continuando con la entrevista, bueno, mi nombre es Néstor, como todos, y mi compañero me acaba de introducir a la transmisión del día de hoy. Estoy seguro de que esta será una conversación muy amena y podremos enriquecernos con la experiencia tanto profesional como personal de usted, estimado ingeniero. Bueno, empezando la entrevista, voy a darle paso a mi compañero para que pueda comenzar. Sí, muchas gracias, Néstor. Y sí, nuevamente, doctor Zenón, qué gran honor y bienvenido a la primera geoentrevista. Y bueno, la primera pregunta que queríamos formularle era, ¿qué lo motivó a usted, doctor, a desarrollarse profesionalmente en la rama de la ingeniería geotécnica sísmica? Si nos podría comentar alguna anécdota o experiencia que lo haya impulsado a esta especialista. Claro, definitivamente, ¿no? Mire, como ustedes ya sabrán, yo soy de Chachapoyas, Amazonas, ¿no? Y lógicamente en los años en los que yo estudiaba, todavía la educación secundaria, ¿no? Allá en el colegio prestigioso también, San Juan de la Libertad, en mi ciudad natal. Entonces, viajaba frecuentemente a la tierra de mis padres, que estaban pues a una distancia más o menos 5 horas, ¿no? Viajando por carretera. Y era una constante que cuando uno salía de vacaciones, bueno, antes, como ustedes saben, era 3 meses, ¿no? De diciembre a marzo, y en abril empezábamos las clases. Entonces, en todas esas épocas en el nororiente es una época de muchas lluvias, ¿no? Y las carreteras frecuentemente se derrumbaban. Así que cuando yo regresaba a mi ciudad para estudiar ya el siguiente año académico, me encontraba que había derrumbes, había eso, entonces paraba viajando prácticamente una semana, esas 5 horas de viaje. Entonces decía, ¿cómo es que se hacen estas obras, no? Que tanto nos complican, digamos, la viabilidad en nuestro transporte, en la movilización, ¿no? Entonces, siempre me preguntaba, ¿no? Entonces, así nació un poco el interés hacia la ingeniería civil en general, ¿no? Y ya dentro de la universidad, ya viendo las diferentes áreas, me orienté pues al área de geotécnica, ¿no? Entonces, esa es una de mis principales anécdotas, ¿no? Que siempre les comento, el estar enfrentado a una realidad. Venir a Lima pues era una cosa imposible porque las carreteras eran constantemente obstruidas por los derrumbes, ¿no? Durante las épocas de lluvias, y eran nuestras épocas de vacaciones, entonces era una cosa que bastante complicada nuestros viajes, ¿no? Ese fue mi inicio hacia la orientación de ingeniería civil, ¿no? Ajá. Wow, qué interesante, doctor. Sí. Bueno, sabemos que también muchos de los alumnos de la UNI y bueno, especialmente la rama de geotecnia, están muy interesados también en salir del país, innovar, aprender nuevas tecnologías y nuevas formas. Es por eso que la siguiente pregunta va encaminada hacia ello, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia, ¿no? Durante el desarrollo académico en su maestría, en su doctorado, en la prestigiosa Universidad de Kioto, Japón? Bien, sí, definitivamente es toda una experiencia muy interesante el salir a estudiar en el extranjero, ¿no? Yo siempre a mis alumnos les digo, o a mis asistentes que tengo allá en la oficina, siempre les digo, tienen que salir a estudiar, no solamente por el nivel académico, porque la UNI, aquí hay universidades que tienen un buen nivel académico, eso no hay lugar a duda, sino por la experiencia de vida que uno tiene, ¿no? La interacción con personas de otras culturas, ¿no? De otras instituciones que vienen con diferentes criterios, un panorama de vida diferente, nos hace crecer bastante, ¿no? Entonces yo por eso les recomiendo siempre, traten de salir, ¿no? Traten de ir a hacer sus estudios en el extranjero.
En el caso mío fue una cosa también bastante particular, ¿no? Ustedes saben que cuando yo ingreso al CISMID fue por una situación bastante particular en el que, gracias al doctor Jorge Alba, ¿no? Que fue un anterior rector, él estaba de jefe de laboratorio, él había regresado de Estados Unidos hace un poco tiempo y estaba ahí en el CISMID. Y nos nombramos como padrino de mi promoción, ¿no? Entonces, una vez que justo nosotros egresábamos, ¿no? En esos años por las huelgas y todo, terminamos el año 89-2 perdón, el año 88-2 en abril del 89, ¿no? Y entonces en mayo es el cumpleaños del doctor Alba, entonces fuimos a saludarlo en el CISMID, ¿no? Una comisión. Y él nos dice, no, yo no sé por qué ustedes me han elegido padrino de su promoción, si ninguno de ustedes se orienta a la geotecnia, ¿no? Aquí en la institución hay bastantes actividades, entonces, ¿por qué ustedes no se orientan a este área, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, le tomaba la palabra, ¿no? Al siguiente día nos aparecimos en su oficina 5, ¿no? 5 miembros de la promoción, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, ya el ingeniero Denis Parra, que ustedes lo conocen también, un docente destacado en la universidad, ya estaba ahí en el laboratorio. Entonces aparecimos por ahí Carlos Guamán, que es docente también de la universidad, y algunos otros amigos más, ¿no? Como Eduardo Medina. Y bien, y entonces ingresamos y él lo primero que nos dice, bueno, aquí hay muchas actividades. ¿Quién ha viajado a altura? ¿No? ¿Quién puede estar trabajando a más de 4.000 metros de altura? Y todos nos mirábamos y yo le dije, bueno, yo soy de Chachapoyas, 3.000 metros, así que me puedo ir, ¿no? No, pero 3.000 metros no es nada, ¿no? Tiene que ser más. Pero igual, digo, yo me voy. Y así aparecimos, pues, en Pasto Grande, ¿no? Viendo los canales, las empresas que se estaba construyendo en esa... Y que la UNI estaba asesorando la parte geotécnica. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Y así empezamos, ¿no? Y era una actividad frecuente, muy interesante. Y cuando ya en el CISMID, ¿no? Estábamos elaborando en diferentes proyectos, tenemos, pues, o teníamos en ese entonces asignado por parte del gobierno del Japón una beca anual para ir, una beca al año, ¿no? Para que un miembro del CISMID vaya a hacer sus estudios. Entonces así fue que cuando, en forma, la misma cultura japonesa, ¿no? De ir ascendiendo, ¿no? Conforme los más antiguos ya tienen la opción de salir. Entonces así me pasé desde el año 89, hasta el año 92, ¿no? Que ya era uno de los más antiguos ahí, entonces me tocaba ir, ¿no? Y así fui a Japón, ¿no? El año 93 a estudiar mi maestría, mi doctorado, y toda la incertidumbre, ¿no? Estamos yendo a un país súper desarrollado, entonces, ¿cómo serán, no? Pucha, ¿cómo estarán los estudios allá, no? Una preocupación tremenda, pues, a ir a lo desconocido. Y bien, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, ¿no? Allá me presenté a mi profesor, comenzaron mis clases, ¿no? De maestría, y era una cosa sorprendente. Yo en esos 4 años que había estado en el CISMID, yo había hecho ya ingeniería práctica, ¿no? Habíamos hecho trabajos de dinámica de suelos, diseño de cimentaciones de máquinas, bueno, ya estábamos en la presa, diferentes análisis, ¿no? Y teníamos una información bastante interesante ya que habíamos generado como un background académico. Así que cuando yo llegué allá empezamos a trabajar y nos daban los trabajos, las prácticas ahí para hacer. Y yo agarraba y ya decía, bueno, este suelo debe tener estas propiedades, ¿no? Y los japoneses, los amigos, los colegas del grupo me decían, oh, ¿y tú cómo sabes eso, no? ¿De dónde sacaste? ¿Dónde está esa información? Yo le digo, no, es que yo ya he trabajado en esto y ya teníamos esta información más o menos ya conocida, ¿no? Entonces, esa era una ventaja que yo tenía sobre ellos, entonces ya me sentí tranquilo, así que al final no es nada del otro mundo estar en otro país, ¿no? Simplemente que se puede, pues, o sea, es sencillamente el conocimiento es universal, es lo mismo, simplemente que son las oportunidades, las experiencias. Una experiencia interesante, por ejemplo, allá, que el nivel de investigación es muy alto, hay financiamiento, uno puede estar en el laboratorio trabajando, ¿no? Haciendo cosas que acá no habían. Ahora recién estamos iniciando esa etapa de investigación, ¿no? Financiada, el CONCITEC que está haciendo concursos de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces ya se tiene un poquito más. Pero cuando en la época que iba yo,
era muy difícil hacer investigación así aquí en el Perú, ¿no? Entonces, esa era una diferencia marcada, pero lo demás, ya me quedé tranquilo luego de mi primera experiencia académica y en el primer ciclo de maestría, ¿no? Esa es una anécdota también así, que, bueno, es interesante contar, creo, para que ustedes vean que no estamos mal, ¿no? Comparado con otros países en la parte académica, así que ustedes pueden hacer estudios en cualquier lugar del mundo con la misma solvencia que lo hacen acá en la ONU. Eso es, sí. Claro, qué interesante, doctor Zenón, y muchas gracias por estos consejos. Yo sé que muchos de los estudiantes de la UNI y de manera general, que ellos quieren siempre tener miras grandes y una de esas metas es ir al extranjero a estudiar, así que fomento a que los consejos que el doctor ha dado y sobre todo las experiencias que ella tiene puedan tomarlas y sobre todo que sea de cultivo para su propio aprendizaje en este proceso que seguramente tendrán muchas oportunidades. Así que continuando con la entrevista, doctor Zenón, y de verdad muchas gracias por sus comentarios y experiencias que son muy provechosos, era sobre su desenvolvimiento profesional. O sea, nos gustaría saber cómo ha sido este desenvolvimiento en los últimos 10 años, qué proyectos, investigaciones ha emprendido, doctor. Bien, definitivamente en el área de ingeniería geotécnica, sísmica, hay mucha actividad que realizar, ¿no? Les comento también un poquito para hacer un preámbulo, el retorno de Japón hacia el Perú, ¿no? Entonces, cuando yo ya terminé mis estudios de doctorado, ¿no? Allá en Japón la cultura es muy paternalista. El profesor prácticamente durante tus estudios de posgrado se convierte en tu padre, ¿no? Entonces, mi profesor estaba muy preocupado por mi retorno. Decía, ¿tú qué vas a hacer en Perú? ¿No? Ya tienes un trabajo a donde regresar y aquí la gente, en esas épocas, en los años 90, ¿no? La gente estaba saliendo del Perú por la crisis, ¿no? Había en el medio y no había oportunidades laborales. Entonces, si yo que pensaba regresar, mi profesor se alarmaba, decía, pero ¿por qué vas a ir a Perú? Y si quieres, te puedes quedar acá a hacer investigación, yo te puedo conseguir algún lugar. Y yo le decía, profesor, mire, lo que pasa es que si yo me quedo acá en Japón, un año más, ya no voy a regresar a Perú, porque va a ser muy difícil yo volver a insertarme en el medio, en el Perú, porque en el Perú hay que hacer ingeniería práctica, ¿no? No hay mucha investigación y definitivamente si yo regreso más capacitado, más enfocado en investigación, me voy a sentir un poco aislado, ¿no? Esa fue mi proyección. Y le dije, yo retorno. Entonces me dijo, si ya tú regresas, si no encuentras actividades que regresar, me avisas y yo veo la forma que tú retornes al... Porque era bastante complicada la situación en ese entonces, aquí en el Perú. Pero así contra todo, la gente que acá me decía, no regreses, cuando sea, vete a Estados Unidos. Los amigos de allá me decían, pero ¿por qué te vas a Perú? Vete a cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces yo decía, no, yo retorno, ¿no? Y así me retorné, pues, ¿no? Y aquí nos insertamos. Y cuando estaba acá me decían, cualquier cosa que te ofrezcan, no digas no. Si parezca difícil, aviéntate porque no hay oportunidades laborales, ¿no? Y era esa una experiencia. Entonces, mire, a mí me llamaban, me decían, mira, tengo esto, tengo el otro. Y o sea, que yo, ya, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer. Antes así que llegamos a trabajar pues con una presión tan grande que era de amanecida tras amanecida, ¿no? Y mi padre, pues, que yo vivía en la casa de mis padres, ¿no? Él me decía, pero para eso has estudiado tanto, para que ahora ya no puedas ni dormir. Yo pensaba que siendo ya doctor ibas a estar tranquilo, ¿no? Ya, ¿no? Una cosa de vida ya como disfrutando tus logros de verlo, de conseguir el doctorado. Yo le decía, no, es que es fácil, ¿no? Yo tengo que trabajar, ¿no? Y era una cosa bien interesante. Nos involucramos en diversas actividades. Por ejemplo, ahí me empecé yo a involucrar en el área. Bueno, yo había hecho ya peligro sísmico en anteriores proyectos en el SISMI, en el año 89, 90. Y luego, retornando de Japón en el 99, me convocaron pues, para hacer el estudio de peligro sísmico del gasoducto de Camisea, ¿no? Desde Camisea hasta la troncal de Lurín, ¿no? Subcontratado bueno, por la empresa Vector y yo lo hice el estudio y o sea, que teníamos que trabajar duro porque no teníamos nada de información, ¿no? Entonces logramos hacer eso y desde ahí me involucré en la parte de peligro sísmico. Hemos avanzado mucho. Actualmente hemos hecho varios trabajos, ¿no? Hemos actualizado nuestra base de datos, las leyes de atenuación, hemos visto muchas cosas que realmente hemos tenido de manera deficiente en el pasado, ¿no? Entonces, en el área de peligro sísmico en los últimos años hemos desarrollado muchas cosas interesantes. Creo, yo tengo el agrado así de sentirme que estamos siempre a la vanguardia en ese tópico aquí en el medio, ¿no?
Hace poco, el año pasado, a inicios de año, hemos estado involucrados, por ejemplo, haciendo un estudio de peligro sísmico para el Tabor. Y se ha hecho una cosa también muy interesante, que me gustó la calidad del trabajo, que nos han reconocido el nivel de estudio que hemos hecho, ¿no? Allá. Y bien, pues eso es una satisfacción, ¿no? Entonces de ahí hemos sacado también algunos artículos que vamos publicando, ¿no? Y en esa parte también hemos avanzado con el aporte de con nuestro trabajo a algunos alcances de la norma técnica E030, ¿no? La de diseño sismo resistente. Por ejemplo, en la clasificación de los suelos, en el mapa de peligro sísmico para la macrozonificación sísmica del Perú. Todos esos han sido nuestros aportes. Eso es en la parte sísmica, ¿no? Y en la geotécnica también. Hemos estado involucrados en una serie de proyectos de mejoramiento del suelo. Hemos trabajado diferentes alternativas y eso es una actividad muy frecuente en los últimos años, ¿no? Debido a que se están construyendo edificios de gran altura, 20 pisos y multifamiliares, que requieren ser cimentados al nivel de superficie del terreno. Y como ustedes saben, el estrato superficial del suelo es muy deficiente para soportar cargas importantes, entonces tiene que hacerse un mejoramiento de suelo, ¿no? Entonces los 3, 4 metros superficiales hay que hacer un tratamiento, ¿no? Entonces, para poder soportar esas cargas, pues, de esas. Entonces, en esas actividades hemos desarrollado bastante, digamos, avance, ¿no? En cuanto a análisis, a investigación. Eso es lo que hemos venido desarrollando en los últimos, ¿no? Muy interesante, doctor Zenón. Bueno, sabemos que para emprender en el Perú es tal vez un poco difícil, más aún ingeniería en el campo de la geotecnia, ¿no? Por eso va a comentar la siguiente pregunta, es ¿cómo nos podría comentar acerca de su motivación y visión para formar su empresa, ¿no? La empresa CERN Geosystem Perú, ¿no? Sí, bien. Sí, bueno, eso también es una labor, digamos, que viene muy sostenida, digamos, por nuestra propia actividad, ¿no? Ustedes tienen que, digamos, desempeñar su actividad pues con esa pasión por la investigación, por aprender, por hacer cosas, ¿no? Y en función de eso les va a venir pues un reconocimiento en el medio, ¿no? Que sean pues considerados, que son profesionales capaces de solucionar los problemas, etcétera. Entonces de ahí viene, ¿no? Fíjense que yo al retornar del Japón, como ya les mencioné, ¿no? Habíamos hecho una gran cantidad de actividad profesional, ¿no? Me encargaron, por ejemplo, cómo es las circunstancias, ¿no? Miren que yo regresaba del Japón con una experiencia pues bastante, bueno, ya previa, antes de irme al Japón había tenido una experiencia profesional, pero cuando fui al Japón ya tenía el tema de la investigación y todo esto, ¿no? Y cosas específicas, ¿no? En la parte de análisis de respuesta sísmica y cosas así. Pero cuando yo vengo al Perú y me piden, por ejemplo, actividades tan diversas, ¿no? Como por ejemplo, estudio para la cimentación de un puente, el análisis de peligro sísmico de gasoducto de Camisea. Me dice una empresa minera, necesitamos hacer el recrecimiento de presas, ¿no? Entonces me daban todas esas actividades y yo estaba así como pulpo, viendo una y otra cosa simultáneamente. Entonces era una presión muy grande, ¿no? Entonces avanzaba. Y en esas actividades habían otras cosas que se van presentando, ¿no? Y fíjense, hasta la fecha, hasta el día de hoy, siempre encontramos eso, ¿no? Que muchos profesionales, ¿no? Se involucran en esta actividad y no son tan consecuentes, digamos, ¿no? Y hacen una cosa muy superficial, ¿no? Y en forma genérica para cualquier tipo de terreno y después vienen problemas. Hay problemas que no se caracterizó bien el suelo, que hay asentamientos en las estructuras, en diferentes tipos de problemas. Entonces, eso ha sido desde la época en que yo me integré, digamos, reintegré a la profesión. Entonces, habían esto por acá, y los clientes me dicen, oye, mira, ya que estás acá, puedes mirar esto de acá. Yo iba en forma así, ¿no? Sin ningún condicionamiento, o no, que si quieres que vaya, págame, o dame esto, alguna cosa. No, no, yo iba con todo el interés más bien de aprender qué pasó, o sea, por qué hubo esos comportamientos anómalos. Es una experiencia, ¿no? Como dicen, uno aprende de los errores, si uno no se equivoca, no aprende. Pero qué bueno aprender de los errores de los demás, ¿no? Entonces, si alguien se equivocó y nosotros ir a mirar y tomar esa experiencia,
Eso era mi visión. Entonces yo me metía y todavía más. Me decían, oye, ¿y puedes hacerme un informe sobre esto? Yo les hacía un informe y nunca decía, oye, tengo que cobrar, pero no estoy haciendo un trabajo profesional. Les daba, les daba. Y con eso ya ellos me decían, oye, ¿sabes qué? Tengo este proyecto. Tú házmelo, tú házmelo. Y hasta la fecha, yo nunca he ido buscando un trabajo. Oye, mira que yo tengo este cartel, si quieres te hago un trabajo, ¿no? Siempre me llaman por las referencias que ya tenemos, ¿no? Entonces, o sea que yo simplemente consolidé mi empresa con un grupo de amigos, ¿no? De ahí viene el nombre de SER, ¿no? Enrique, Robert, 3 miembros ahí que nos unimos para hacer esta empresa. Y al final las actividades venían, y nosotros solamente era trabajar. Quizás no tuve esa proyección empresarial, ¿no? Seguramente muchos profesionales lo tienen para hacer una empresa sólida y crecer y consolidarse, ¿no? Yo no tuve esa ambición, siempre estuve a lo que viene, haciendo las cosas con esa pasión básicamente de hacer las cosas bien y no estaba buscando lucrar, sacar un provecho de las circunstancias, ¿no? Hacía lo que podía y hasta ahí. Eso es quizás un poco la limitación de mi empresa, que nunca, a pesar de las grandes cosas que hemos hecho, nunca hemos podido crecer así, digamos, significativamente, ¿no? Como empresa. Pero realmente hay mucha satisfacción, muchas cosas interesantes que hemos desarrollado y eso yo valoro, ¿no? Y vivo tranquilamente, digamos, no soy, digamos, bastante rico económicamente, pero la satisfacción profesional es bastante amplia y eso es lo que vale para mí, ¿no? Esa es la historia de mi empresa SER. Sí, no, doctor Zenón, qué increíble historia y creo que todos nosotros y los que están sintonizándonos debemos entender que esa es la visión que nosotros como futuros profesionales debemos tener, fuera del ámbito empresarial o lograr un objetivo así de unificación para una empresa, es el bien a la sociedad, como retribución a nuestra sociedad hacia nuestro trabajo, nuestra carrera. Entonces, creo que es un buen ejemplo, doctor Zenón, muchas gracias de verdad. Está siendo muy provechosa esta entrevista para todas las personas que nos están sintonizando, incluso para nosotros los moderadores. Y frente a este planteamiento de dar un beneficio a la sociedad en pro de nuestra educación, todos sabemos que en el 2020, en marzo, el mundo de manera general se vio afectado por una situación pandémica. Esto originado por el COVID-19. Y frente a esta pandemia se frenaron muchos planes, metas, e incluso algunos fueron cancelados. Nos gustaría saber a usted, doctor Zenón, cómo fue este impacto en su desarrollo, en el entorno profesional, laboral. ¿Qué retos y cambios ha implicado esta pandemia? Sí, definitivamente esta situación que nos ha tocado vivir en estos últimos 2 años ya fue pues una situación bastante particular, ¿no? Que nos ha afectado en ciertos aspectos y nos ha beneficiado en otros, ¿no? Yo creo que siempre hay que ver también el lado positivo de estas situaciones adversas que nos tocan vivir, ¿no? Particularmente en el trabajo, definitivamente una parálisis total en los primeros meses, ¿no? de esta pandemia fue bastante crítica, ¿no? Yo creo que para las empresas ha sido un golpe muy fuerte. Nosotros, como empresa, siempre hemos querido, ¿no? Yo veo el lado humano también, me importa mucho del personal que labora conmigo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, nuestra asesoría legal nos dijo, oiga, ustedes aprovechen ¿cómo llaman? La aparición perfecta, creo que era, y se retiren, ¿no? O sea, paralicen, porque si no van a ser afectados, ¿no? Yo le dije, no, no, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a mantenernos, vamos a estar ahí conversando con los trabajadores y ya vamos a ver. Y al final mantuvimos pagando una fracción del monto honorario de cada persona y así mantuvimos hasta reactivarnos. Nos reactivamos, ¿no? Con ciertas limitaciones, porque las exigencias de los protocolos de pandemia eran demasiado fuertes y impactaban radicalmente en los costos, ¿no? Por ejemplo, para movilizarnos, quería una camioneta que vaya para 2 personas, ¿no? Entonces, llevar varias personas iba en una flota de camionetas, entonces ese impacto en los costos era muy alto. Entonces, y el cliente, lógicamente, nos exigía, ellos tenían que cubrir esos costos, pero ya no lo querían asumir cuando se veía que eran tan significativos, ¿no? Entonces nos paralizaron. Pero afortunadamente por ahí siempre han habido algunas actividades que nos han permitido mantener.
En cuanto a empresa, el impacto ha sido relativamente fuerte. Estamos ahí recuperándonos paulatinamente de esas pérdidas que hemos tenido en estos meses, pero ahí vamos, ¿no? Afortunadamente las actividades siguen manteniendo, nos siguen llamando como siempre. Entonces, por ahí estamos ya un poco más recuperados. Pero lo que yo les quería mencionar es el impacto positivo, digamos así, ¿no? Entonces, yo creo que esta parálisis también ha sido bastante importante para un poco reformular nuestra vida, la vida de familia, ¿no? Yo creo que el mantenernos encerrados en la casa por unos meses ha hecho que, por ejemplo, en mi caso particular, ¿no? En mi familia cambia radicalmente, ¿no? Nosotros vivíamos en un mundo así, pues que cada uno por su lado corriendo, porque la expresión de los trabajos, que los niños un poco ahí sueltos, ¿no? Pero al estar todos en casa, el impacto ha sido radical. Un cambio en mis hijos, en la forma de interacción de la familia, muy bueno, ¿no? Realmente que eso es lo que yo más valoro, ¿no? Entonces, hemos podido, y ahora, si bien es cierto, ¿no? Todavía nosotros estamos trabajando así, medio híbrido, medio presencial, medio en remoto, y cada vez la presión es más grande, ¿no? Esta herramienta de trabajo que tenemos ahora mediante estas videoconferencias, si bien es cierto, nos han aliviado, ¿no? Por ejemplo, yo para una reunión de trabajo en Miraflores me iba a las 9 de la mañana, mi reunión era a las 10:30, regresaba, ya era la 1 de la tarde, ¿no? Ya había una reunión, una mañana completa, ¿no? Entonces ahora pues yo sentado prendo a 5 minutos antes mi cámara, ya estoy en la reunión y todo perfecto, ¿no? Pero todo el mundo cree que estamos disponibles al 100% y las reuniones se hacen pues casi 12 horas consecutivas, entonces, eso ya, entonces uno también tiene que ya parar, ¿no? Yo creo que si bien es cierto nos ha sobrecargado las actividades esta situación, pero uno tiene que moderar. Yo he tratado de reducir mi carga, estoy ahí balanceando tanto la actividad familiar como la actividad laboral, ¿no? Así profesional. Entonces, ahí vamos. Yo creo que ha sido bastante positivo en ese aspecto, ¿no? De facilitarnos las cosas, darnos un tiempo mayor para interactuar con la familia. Ha sido bastante provechoso, particularmente en mi caso. No sé, en el caso de los demás, cómo habrá impactado esto, pero esa es mi percepción y lo que yo más valoro de esta etapa crítica que nos ha tocado vivir. Claro, Washington, debido a la pandemia hemos pasado un montón de obstáculos, como usted acaba de mencionar. Bueno, aparte, también en su faceta como investigador, ¿no? Sabemos que muchos de los alumnos de la PIC-UNI, especialmente de la rama de geotecnia, están interesados también en investigar. Queríamos hacerle ciertas preguntas sobre cuál cree usted que ha sido la principal investigación que ha causado un impacto, ¿no? En el desarrollo de la ingeniería geotécnica en el país. La principal investigación que he desarrollado, ¿se refiere yo o en general? Sí, en general, no se preocupe. Sí. Bueno, miren, en cuanto al desarrollo de la geotecnia en el Perú, yo creo que en los últimos años ha sido muy importante, ¿no? El impacto que ha tenido en el desarrollo, digamos, del país en general. Miren, cuando nosotros empezábamos, o sea, y cuando yo me involucré en geotecnia, como le decía, ¿no? Quizás si no hubiera sido por el doctor Alba, que nos motivó a ingresar al CISMID, yo no hubiera visto la cantidad de cosas que se ha podido trabajar en ingeniería geotécnica, ¿no? Porque hasta ese entonces el área era muy limitada. Geotecnia era básicamente hacer nuestras calicatas, diseño de cimentaciones, y eso era la actividad, ¿no? Entonces no se veía mucho más allá. Entonces, no era tan atractivo, ¿no? Pero ingresando a esta actividad donde se tenía, pues, que nosotros nos involucramos en la instrumentación sísmica para la red acelerográfica del CISMID, para la evaluación de peligro sísmico, generamos nuestra base de datos, para ya el análisis dinámico de cimentación de máquinas, de estructuras geotécnicas, llámese presas, ¿no? Algunos depósitos, ¿no? De desmontes, etcétera. Entonces, ya el panorama se abre grandemente. Entonces, nosotros hemos estado trabajando, hemos ido a hacer un grupo grande de geotenistas, se han ido a hacer su posgrado en el extranjero, nos hemos ido muchísimos, ¿no? Muchos hemos regresado, algunos se han quedado por allá,
Entonces, ese gran aporte, digamos, de personas capacitadas en este rubro han abierto el mercado. La minería, por ejemplo, era un mercado muy cerrado para los ingenieros civiles. La minería era, los mineros copaban ahí todo, ¿no? Y cuando hacían sus diseños tenían limitaciones, habían algunos problemas, ahí recién comenzaron a aperturar al campo a los ingenieros civiles, ¿no? Al área de minería. Entonces, ahora las empresas mineras prácticamente tienen su staff de ingenieros geotécnicos que trabajan en sus estructuras, ¿no? Hay empresas consultoras muy grandes en el medio que están permanentemente con actividades en las mineras, ¿no? Entonces, ya el área se ha desarrollado tanto, ¿no? Que es un mercado muy amplio. Y tanto así que ahora ya el área de geotecnia, que antes era una especialidad, ya es ahora todo un mundo, ¿no? Porque hay especialidades ya en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, el área geofísica sísmica, que nosotros desarrollamos prácticamente, a mi empresa a veces lo conocen más por el área de geofísica y peligro sísmico, ¿no? Pero nosotros hemos hecho un montón de actividades en geotecnia y a veces me dicen, ay, pero ¿cómo no nos dicen que ustedes hacían geotecnia, ¿no? Pero no nos conocen porque los vamos orientando a cierta actividad predominantemente, ¿no? Entonces ya nos vamos especializando más en un área específica. Entonces yo veo así diversos consultores que están en áreas específicas, por ejemplo, estabilidad de taludes, y hago en el área minera, ya por ejemplo el ingeniero Denis Parra, el magíster Denis Parra, ¿no? Que tiene su empresa que está pues, en el rubro minero, sumamente metidos en diferentes actividades, haciendo investigación. Se han hecho investigaciones en diferentes rubros, ¿no? Que han hecho un gran aporte a la ingeniería nacional y que ha consolidado a la especialidad de ingeniería geotécnica en nuestro país, ¿no? Actualmente tenemos diversas actividades y uno sabría decirles que investigación en particular, pero hay problemas de licuación de suelos donde se han hecho bastante aporte también en investigaciones, ¿no? Hay problemas de la comportamiento sísmico o propagación de ondas a través del suelo para las estructuras, por ejemplo, ¿no? Para diseño de presas, en diseño de presas, botaderos, obras mineras, pues se ha avanzado muchísimo, ¿no? Con análisis, ya prácticamente modelamientos numéricos en todas las actividades de diseño, ya no es ya lo simplificado, los métodos de análisis convencionales, ya casi todo el mundo hace ya modelamiento numérico para ver el comportamiento sísmico de esas estructuras y diseñarlas adecuadamente, ¿no? Entonces, yo creo que en diversas áreas de la ingeniería geotécnica se ha avanzado muchísimo en el área de investigación y en la ingeniería práctica. Sí, ingeniero Zenón, increíble. Y resalto lo que usted menciona, ¿no? Cómo esta carrera o esta especialización que es la ingeniería geotécnica evoluciona y se puede ver desde cualquier aspecto. Como usted lo menciona en las minerías, es algo que muy resaltante, que sí lo he podido analizar y creo que varios compañeros también podemos tener de acuerdo de que este tipo de especialización tiene una mejora continua, por lo cual da una incitación a los estudiantes de ingeniería civil en el cual nace esta pasión por la geotecnia, en este caso la geotecnia sísmica, ¿no? Así que chicos, tomen en cuenta estos consejos y esta evolución de este campo de estudio que está siendo muy primoroso para nosotros en nuestro futuro como profesional. Y doctor Zenón, nos gustaría también saber, en base a lo que usted ha comentado, que no hay en sí una investigación clara, pero siempre hay un progreso en sí de la carrera, ¿cuáles son para usted los más grandes retos que hoy en día la ingeniería geotécnica del Perú y, bueno, de la región latinoamericana para los próximos años tiene que enfrentar? ¿En base a qué? A la ingeniería geotécnica, obviamente. Claro. Sí, bueno, como ya se mencionó, ¿no? La evolución de la ingeniería geotécnica en los últimos años ha sido bastante grande, ¿no? Se ha hecho un gran avance. Y todo esto va en función, pues, a investigaciones. Yo creo que para nuestro país, ¿no? El gran reto es involucrar más o generar más recursos orientados a investigación, ¿no? Todavía estamos limitados. Yo veo que, por ejemplo, ya hay financiamiento para hacer proyectos de investigación a nivel de país, a través de Concitec, por ejemplo, ¿no? A nivel de universidad, se están financiando proyectos, pero son recursos un poco todavía trabados, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Hacer, digamos, o obtener esos financiamientos.
Y en el área de geotecnia, los recursos que se requieren son bastante considerables. Por ejemplo, yo tengo que hacer un análisis, digamos, evaluar, por ejemplo, un problema de licuación, ¿no? Que tenemos en un sector. Entonces, tienen que hacer ensayos de campo, ensayos de laboratorio, que son costosos, o a veces que todavía ni equipos disponibles hay en el medio. Entonces, tenemos que hacer inversiones grandes para poder identificar o analizar a profundidad un fenómeno, ¿no? Y entender mejor el comportamiento de los suelos en ese aspecto. Entonces, en esa área todavía estamos muy limitados, ¿no? A nosotros siempre nos dicen, mira, que se tiene que hacer investigación en esto, ¿no? Y cuando queremos ver, oye, pero hay que hacer, por ejemplo, el ensayo, ¿no? Un ensayo de un comportamiento dinámico, por ejemplo, de un cierto material. Equipos en el medio no hay, ¿no? A las justas, yo creo que el único equipo para comportamiento dinámico del suelo operativo y que está ahí laborando, actuando, digamos, es la empresa, el equipo de laboratorio de Andes, ¿no? Que es un equipo de columna resonante que tiene. En el SISMI teníamos un equipo triaxial dinámico que ya está obsoleto, ya no funciona y no hemos podido reflotar por falta de recursos. Entonces, no tenemos otras opciones. Yo creo que eso es un poco la orientación que debemos ir a mejorar nuestra infraestructura para desarrollar investigación, digamos, de manera experimental. Nosotros estuvimos postulando, por ejemplo, para comprar una mesa centrífuga, ¿no? Para poder hacer nuestros ensayos, ¿no? Pero nuestro proyecto fue calificado, dijeron que tiene un nivel aprobatorio, pero no logró el fondo de financiamiento. Entonces nos quedamos por ahí. Igualmente yo también postulé para hacer en forma privada un equipo, ¿no? Para hacer unos análisis de la grava y tampoco lo fue aceptado, ¿no? Entonces nos quedamos por ahí en el camino siempre, ¿no? Y así hay diferentes experiencias. Por ejemplo, yo tuve una oportunidad, un caso también medio anecdótico, ¿no? Cuando Censico pues también tiene recursos, ¿no? Para hacer investigaciones. A través de Censico hicimos, no sé si ustedes deben estar muy familiarizados con esto, desarrollamos una página web para evaluación de peligro sísmico en el Perú. Entonces ustedes solamente jalan el cursor, ponen el punto de donde desean hacer el análisis de peligro sísmico y ahí les reporta toda la información necesaria para determinar los parámetros dinámicos, perdón, sismos resistentes pues, del lugar, ¿no? A nivel de roca, ¿no? A nivel de suelo firme, ¿no? Entonces, toda esa herramienta lo desarrollamos, ¿no? Un trabajo muy interesante que gustó mucho allá, ¿no? Para Censico. Y luego, a raíz de eso, me dicen, ¿qué más podemos hacer? Y yo le digo, mira, tenemos que hacer investigación sobre el comportamiento dinámico del suelo. Ustedes saben que la norma clasifica el suelo como suelo 1, suelo 2, suelo 3, según un rango o un comportamiento particular, y en particular la última norma decía sobre el rango de velocidades de ondas de... Y esas velocidades de onda de corte se habían definido un poco así arbitrariamente, ¿no? Entonces yo le dije, mira, sería interesante hacer una investigación que nos permita definir esos rangos de valores que si realmente corresponden de lo que nosotros hemos definido un poco así arbitrario. Y se formuló, estuvimos un año formulando el proyecto, un año, ¿no? Se hizo todo, ¿no? Y dijeron, no, mire, ¿sabes qué? Eran como 350,000 soles que se pidió para hacer ese trabajo. Había que hacer perforación, había que hacer varias cosas, ensayos. Y al final tuvieron ya todo el proyecto bien formulado y dijeron, mira, ¿sabes qué? No podemos financiar hacia directamente. Tenemos limitaciones, tenemos que hacer un concurso, una licitación. Y sacaron a licitación el proyecto y lógicamente, ¿no? Vienen empresas, pues, ¿no? Y nosotros teníamos nuestro monto ya fijo porque ya estaba todo bien elaborado, todo un año de trabajo. Y al final... ¿no? Viene una empresa, oferta 320,000, creo, ya, y le dieron a él. Y al final no se produjo lo que teníamos que producir. Pero como nosotros estábamos ya con esa idea, entonces con nuestra propia información, con eso sacamos algunos trabajos y se formuló, ¿no? Inclusive sacamos un artículo en Tecnia sobre esa investigación, ¿no? Y ese es el problema de acá, ¿no? La forma... cómo se definen, se asignan los proyectos. No es, pues, digamos, un poco buscado en función de la calidad del proyecto, ¿no? Que involucra unos recursos y que hay que asignarlo. Pues, si es que consideran que es importante ese evaluado, debe asignarse los recursos, ¿no? Es
decir, no, ¿sabe qué? Vamos a licitar. Licitar investigación, no sé, pues, qué fin se puede lograr así, ¿no? Entonces, esas son experiencias y yo creo que por ahí debemos seguir reforzando, ¿no? Para seguir avanzando. Claro, claro, doctor, no tiene mucha razón en base a su experiencia también. Bueno, justo lo que mencionó acerca de aprender de otras personas en base a sus malas experiencias, yo creo que también podríamos aprender de sus buenas experiencias que tenían. Y es que queríamos saber si nos podría comentar alguna anécdota, ahora sí en particular, que le haya pasado a usted que desee compartir con todos los estudiantes que lo están mirando ahorita en la transmisión en vivo, y son alrededor de 60 personas que ya están mirándolo atentos desde el inicio. Así que, ¿qué les podría compartir? Qué bueno, gracias. Mira, definitivamente anécdotas hay diversas, ¿no? Que las que hemos podido experimentar a lo largo de nuestra profesión, ¿no? Nosotros hemos tenido proyectos, ¿no? De diversa índole y también así, con diversas dificultades técnicas, ¿no? Hemos desarrollado proyectos, ¿no? A veces pues uno va y se compromete, visualiza una oportunidad y dice, bueno, sí, esto va con estas consideraciones. Cuando hemos llegado al trabajo, nos encontramos pues, ¿no? Con ciertas limitaciones, o sea que nuestro planteamiento no fue el adecuado, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el personal mío dice, ya llegamos al límite de exploración, digamos, y el terreno sigue deficiente. Yo le digo, pues caballeros, ustedes tienen que completar, tienen que seguir investigando hasta donde se pueda y ver que tengo una información adecuada. Esa es siempre una política mía, a pesar, pero ya el costo ya no importará. Lo importante es estar seguros con la calidad de información que generamos y que el diseño sea pues consecuente, que es una responsabilidad, ¿no? Porque dejar las cosas a medias, después hacen la obra y comienzan los problemas y nuestro nombre se ve envuelto, definitivamente pues no es nada agradable, ¿no? Nada satisfactorio. Entonces, muchas veces viene ese aspecto, ¿no? Fíjense que cuando a uno le solicitan, ¿no? Le voy a hablar de un problema en particular, de un caso así bastante que me viene a la mente ahora mismo, ¿no? Yo recuerdo una vez una empresa me dice, mira, vamos a hacer un muro de 25 metros de altura, ¿no? De 25 metros de altura, el muro de suelo reforzado, ¿no? Y necesitamos hacer el estudio geotécnico. Entonces, yo le dije, pues bueno, mira, le hice una cotización y con perforaciones y con diversos, y salía un monto relativamente alto, pues, ¿no? Entonces me dijeron, no, pero demasiado. Y ellos piensan, pues, que, o sea, el cliente muchas veces se imagina de que nosotros cobramos caro porque, pues, ya queremos aprovechar la oportunidad, pero si se costea todo lo que se invierte en el trabajo, prácticamente yo me quedo con un monto bien reducido, ¿no? Entonces, pero esa es una cosa de política, ¿no? Pero bueno, al final no me lo dieron el trabajo, ¿ya? Entonces buscaron otro consultor y 2 o 3 meses después me vuelven a llamar. Me dicen, mira que tenemos aquí el estudio, queremos que nos des una opinión. Lo que pasa que después de esto ha hecho su estudio todo y ahora está recomendando hacer perforación diamantina. Yo le dije eso hace 3 meses, yo ya os había dicho que se debería hacer ese. Bueno, pero ya, bueno, retoma tú el trabajo. Ya, bueno, yo otra vez a involucrarme, ¿no? Y el consultor les había dicho pues que el trabajo para construir su muro tenían que reemplazar 10 metros de material con un suelo cemento, ¿no? Que casi pues un mortero ahí, ¿no? Y sobre eso recién construir el muro. Entonces yo pensando digo, pero si ese es un muro de suelo reforzado, es un muro flexible, yo no necesito poner una cimentación rígida, ¿no? Porque excavar 10 metros con volver a conformar suelo, cemento y recién ahí construir. Yo excavaría y comienzo a construir con mi muro de suelo reforzado, ¿no? Entonces por ahí yo le comenté y dije, bueno, no sé, para mí esto puede ser. Pues ya no fuimos, ¿no? Fuimos a hacer investigación, obtuvimos ya nuestros resultados, nuestro análisis y dijimos, mira, no necesitas bajar a 10 metros, solamente puedes bajar a 5 y construyes con tus suelos reforzados. Desde los 5 metros para arriba ya no vas a tener un terraplén diferente, 5 metros de fondo de cimentación hasta arriba ya vuelves a construir ya, ¿no? Tu muro, como si serían de 30 metros. Ya, pues, ¿no? Perfecto. Y esa fue la solución. El cliente ya contento, ¿no? Y me llaman, pero, oiga, dice, estamos construyendo y el muro se está hundiendo. ¿Cómo fue esto, no? Preocupado, pues, no, yo también, ¿no? Por la responsabilidad. Me dije, ¿cómo?
puede ser esto, ¿no? Hemos hecho un análisis a 5 metros, todo está competente, ¿ya? Y vamos a ver la obra, pues, ¿no? Como responsables hay que ir a dar la cara, pues, entonces yo fui a mirar ahí. ¿Y qué pasa? No, ingeniero, me dice, lo que pasa es que, como se ha visto que acá, mire que el otro lado hay un relleno, o sea, un acopio de material de más de 30 metros de altura y no pasa nada, solamente se ha comenzado desde la superficie del terreno para arriba. Bueno, por lo menos yo ya respiré tranquilo, que no era mi responsabilidad que se esté hundiendo el muro, sino que habían hecho mal, no habían seguido la recomendación. Entonces había que ver soluciones para consolidar ese material y que el muro pues que no tenga problemas, ¿no? Entonces esas experiencias a veces que a veces a uno lo hacen también pensar y tener ahí cierta preocupación, pues afortunadamente siempre me han sido favorables, ¿no? Las experiencias no, en muy pocas oportunidades he tenido, también he tenido así situaciones difíciles, pues, ¿no? Por ejemplo, una oportunidad, una experiencia también que me gusta. A mí no me gusta ocultar mis cosas porque yo creo que siempre de esas experiencias se aprende mucho, ¿no? Estuvimos haciendo un estudio de un hospital y lógicamente se hicieron excavaciones, se obtuvieron ahí y se llegaba que habían rocas, ¿no? En las calicatas, la roca. Entonces, se concluyó, bueno, yo no fui al campo, yo muchas veces no puedo ir al campo de todos los proyectos, entonces en ese proyecto no fui, y se concluyó que bueno, pues que a esa profundidad ya había un estrato de roca y que la cimentación podría estar ahí, ¿no? La parte superficial era arcilla. Entonces, cuando fueron a construir, estaban haciendo movimiento de tierras, ¿no? Y supuestamente iban a cortar roca porque el nivel de cimentación estaba mucho por debajo del nivel donde se había detectado la roca. Comenzaron a ver y sacaban unos bloques, unos boleos de tremendo tamaño, más de 3 metros de diámetro, pero eran aislados, y mala suerte, calicatas ahí. Entonces me dicen, mire ingeniero, lo que usted nos ha dicho que es roca, y no, y todo es arcilla, y ahí sí yo viajé y vi a ver qué pasaba, ¿no? Efectivamente eran tremendos depósitos de arcilla y algunos ahí en la roca. Caballero, pues asumir las consecuencias del error ahí generado, había que hacer nuevamente, ahora sí, perforación diamantina, hacer más cosas, hacer medición de microtrepidaciones para definir el comportamiento dinámico de ese suelo y cosas así. Afectó lógicamente al obra, pero se trató de solucionar. Son cosas a veces que nos genera pues la misma naturaleza, errores, ¿no? Que nos inducen y que a veces uno se equivoca, ¿no? Y no hace lo que debe hacer. Porque la norma bien claro dice, ¿no? Si ustedes llegan a explorar por debajo del fondo de cimento. Acá como encontraron roca, dijeron, todo es roca, y ya no hicimos las perforaciones que nos llevaran hasta el nivel de cimentación. Porque, ¿cómo vas a hacer? Entonces, como es roca, nos confiamos, ¿no? Fue en exceso de confianza y decidimos concluir el estudio así, ¿no? Y nos costó caro, pues, porque había que asumir esa responsabilidad. Eso también son cosas que hay que aprender, ¿no? Son experiencias personales que cuento abiertamente porque no digo que soy perfecto, todos nos equivocamos, cometemos errores, así. Eso es, ¿no? Es una experiencia también que es interesante. Y desde entonces yo ya no quiero ya no quiero asumir que la del suelo es así, ¿no? Hay que hacer lo que nos dice la experiencia. Claro, doctor Zenón. Y qué increíble las dos anécdotas que nos ha contado. Creo que todos hemos aprendido mucho más y recalcar, ¿no? El objetivo. Siempre las anécdotas nos brindan experiencia y como lo ha dicho el doctor Zenón, siempre aprendemos mucho más de los errores y también podemos aprender de los errores de los demás. Entonces, vital, chicos, reconozcamos nuestros errores, aprendamos de los demás, pero siempre en proceso evolutivo de el aprendizaje constante. Hasta el nivel académico que lleguemos, continuar. Entonces, en base a ello, las anécdotas nos brindan experiencia y las personas nos brindan guía, nos brindan consejos, una inspiración. Entonces, con base a esta premisa anterior, doctor Zenón, nos gustaría saber cuál o si hubo una persona que lo inspiró a lo largo de su vida, en lo personal y lo profesional. Nos gustaría saber o que nos comentara. Bueno, en cuanto a personas, ¿no? Que nos han dado, pues, las pautas a seguir, digamos, ¿no? El ejemplo que ellos han hecho. Una de las primeras personas definitivamente que me ha apoyado mucho y he aprendido bastante es el doctor Jorge Alba, ¿no? Él fue mi asesor de tesis. Me ha dado la oportunidad muy amplia, una confianza única para yo poder desarrollar mis actividades en el CISMI, por ejemplo, ¿no? Cuando yo ingresé,
Yo era justamente todavía un egresado, pues apenas egresamos desde el 89, como les comentaba, me involucré en el SISMID ahí nomás, ¿no? Y tener un laboratorio sumamente equipado con equipos que habían llegado recientemente al Japón. Entonces, tener la oportunidad de desempacar eso, estaban los equipos ahí empacados. Nosotros empacábamos a ver qué cosa había, cómo funcionaba y toda esa experiencia, a poner en punto los equipos. Y ya el doctor Alba, fíjense, ¿no? También una anécdota interesante. Nosotros habíamos puesto a punto ahí un equipo de refracción sísmica que había llegado de Japón, ¿no? Y ahí aprendiendo, viendo cómo funciona, porque manuales en japonés, imagínense ustedes, nosotros a la justa nos defendíamos con el inglés y es una experiencia. Pero ahí indagando, aprendiendo, llegamos a poner a punto muchos. Y con eso ya el doctorado le decía, mira, aquí me están pidiendo un ensayo de refracción, vayan para allá, ¿no? A Chavimochi, que estaba recién la Bocatoma de Chavimochi en construcción, vayan para allá a hacer esto. Y yo pues con el temor, hoy, o sea, nunca hemos hecho este ensayo, ¿no? Apenas estamos aprendiendo a manejar el equipo. A ir ahí, entonces a leer, a forzarse, a ver cómo se hacen los ensayos, a hacer en práctica ya directa, ¿no? No es que estamos haciendo una prueba, ¿no? Ya esto es un trabajo, ya hacer la cosa directamente y así, ¿no? Entonces a sacar los resultados. Y esa presión realmente me ayudó mucho a tomar, a tener la seguridad de hacer las cosas, a involucrarme al 100% en las cosas. Lo hicimos, pues no salía una cosa interesante. Luego me pidió hacer, por ejemplo, el modelamiento numérico de la Bocatoma en sí, y yo elementos finitos, nada, pues entonces ahí darle y comenzar y salir, y obtener los resultados y decir, mira, acá está, y el doctor la revisaba, chequeaba, muy bien, ya, y así esos retos, y veía que yo le respondo y me daba, me daba con esa confianza que yo podía, y eso me ha hecho crecer profesionalmente, ¿no? Muchísimo, entonces yo tengo mucho agradecimiento, pues, al doctor Jorge Alba, ¿no? Por esta experiencia que he logrado en esos años. Y bueno, ¿no? Esa es una persona que me ha permitido desarrollarme profesionalmente de manera muy importante para mí, ¿no? Entonces yo valoro mucho esa oportunidad, lo valoro a él como profesional, era una persona muy dedicada a la investigación también, ¿no? Entonces eso es así, en la parte, digamos, profesional he tenido ese respaldo de él en muchos aspectos. Otra persona que también admiraba bastante, el Oiwa Horiuchi, ¿no? Ya hace un par de años atrás. Entonces, él también, un docente, un investigador muy, muy activo, tenía una capacidad única, ¿no? Con él también hemos hecho varios trabajos profesionales. Él me invitaba porque sabía que yo hacía la parte sísmica, la parte de geofísica, y él siempre me invitaba a hacer esos trabajos. Una persona muy, muy activa, ¿no? Era increíble verle el dinamismo que tenía para hacer los trabajos. Me revisaba a profundidad. Yo a veces pulía mis trabajos y él me decía, mira que esto está mal, o sea, la redacción, las formas, hay que hacer las cosas. También aprendí mucho de él, ¿no? Entonces, son personas que han trascendido, lógicamente, aquí en el medio académico. Realmente son personas muy dignas de seguir, ¿no? Ya en lo personal, sí, pues, bueno, también mis padres son las personas que han, digamos, han formado, digamos, mi forma de ser, digamos, lo han pulido ellos, ¿no? Por los principios, los valores, la honestidad que ellos siempre, digamos, no solamente pregonan, sino hacen, ejecutan, ¿no? Sus actos son todos prácticamente luchando por sus principios, por el desarrollo de las comunidades. Mi madre ha sido una docente muy querida también, ¿no? Y que realmente siempre preocupada por el desarrollo de su comunidad, por esto. Entonces, esa imagen a mí me ha permitido, pues, crecer en un ambiente así, de muchos valores, ¿no? Y eso es lo que yo profeso, yo hago, y muchas veces por eso no me involucro, digamos, en actividades, por ejemplo, de consultorías en instituciones públicas, porque es muy complejo, ¿no? En la realidad ya nosotros hemos vivido toda esta experiencia que y realmente es lamentable, ¿no? Una cantidad de corrupción que se ha enquistado en esas entidades. Difícil, ¿no? Era una cosa también
Cuando yo me acuerdo cuando queríamos, pues, ¿no? Decía, pucha, pero ¿por qué nosotros no vamos a poder hacer un estudio? Me acuerdo, nos presentamos en algunas licitaciones, ¿no? Una vez hubo un concurso en unas presas, tierra para embalses de agua, ¿no? En Huancavelica. Entonces tenía un socio, ¿no? En la empresa Geofrontier que tenía sus máquinas, pero decía, vamos a hacer una cotización a costo, no, no ganemos nada, solamente pongamos todo lo que cuesta hacer la investigación para poder hacer esas presas. Yo quiero hacer esas presas, yo soy de Huancavelica y vamos a hacer, ¿no? Entonces hicimos un tremendo expediente de licitación, ¿no? Con costos así pues sumamente bajos, o sea, no, era prácticamente a pérdida porque si uno valoriza sus horas, pues no es posible. Entonces, en ese sentido, fue todo confiado de que sí, esta vez sí lo hacemos, pero no creo que nadie se baje a tan bajo costo, ¿no? Llegamos, ¿no? Y éramos dos postores, ¿no? Nosotros y una persona, ¿no? Un ingeniero que venía como postor natural con negocio, pues, ¿no? Así, un foldercito venía, ¿no? Con su folder Manila, y va, lo primero dice, a ver, acá hay un error, dice, ustedes no han presentado no sé qué documento, por lo tanto quedan descalificados. Ganador la otra persona. Y tanta cosa, ¿no? Dije, ¿para qué perder tanto tiempo en hacer estas cosas? No vamos a lograr hacer nada. Eso es realmente lo lamentable, ¿no? En estos trabajos de ya pública. Hay muchas cosas que hacer y lamentablemente pues, muchas cosas se hacen mal, ¿no? Y así es la realidad. Entonces, hasta que eso no cambie, vamos a estar bastante limitados. Así es. Así es, doctor Sendón. Hay cosas todavía por cambiar, como usted dice. Y bueno, todos acá, los alumnos presentes, somos los responsables de cambiar eso, ¿no? Generar un cambio, tener una voz y obviamente todo a mejorar el país. Y bueno, doctor Sendón, acabamos de hablar justamente del pasado, de sus inicios, del presente. Bueno, esta pregunta más orientada hacia el futuro, ¿no? ¿Qué planes tiene en lo personal, en lo profesional para los próximos años? Bueno, miren, justamente me sorprendió también, y yo creo que en anteriores oportunidades ya le hice comentario a ustedes en unas conferencias, me sorprendió que este año me llegara mi diploma de mis 30 años de experiencia profesional por el Colegio de Ingenieros, ¿no? Yo no sabía que tenía tantos años y ya estamos 30 años laborando en esta actividad y realmente fue una sorpresa para mí, ¿no? Pero todavía yo considero que nuestra actividad está bastante latente, hay muchas cosas por hacer. Yo estoy tratando siempre de hacer investigaciones, hay algunos proyectos que tenemos, ¿no? Con algunos alumnos, algunos bachilleres, tenemos proyectos y a veces lamentablemente la rutina de las actividades diarias nos gana, ¿no? Porque no tenemos pues así unos fondos que permitan dedicarnos con mayor profundidad a la investigación, ¿no? Entonces, yo considero que en lo que queda pues de mi actividad profesional todavía por delante, yo voy a seguir trabajando tanto en la parte de consultoría y en la parte de investigación. Me encanta mucho, me gustaría mucho desarrollar actividades de investigación. Ahí tenemos algunos proyectos con alumnos de maestría, con alumnos o con bachilleres ya, ¿no? Que están buscando su título profesional. Y no se ha podido quizás producir con la intensidad que nosotros quisiéramos, porque tanto yo por un lado o los alumnos por otro lado están involucrados en sus actividades profesionales que no nos dedicamos con mucha intensidad a la investigación. Entonces yo quiero un poco en los años ya que más adelante, que supongo que voy a ir ya dejando un poco la actividad profesional, voy a estar más involucrado en la investigación. El laboratorio ahí que estamos implementando, que quiero desarrollar investigación, ¿no? Ahí estamos haciendo algunos proyectos y eso hace mi rumbo, ¿no? O sea, un poquito más orientarme a la investigación, que es una actividad un poquito, puede dar muchas satisfacciones todavía en el futuro, si logramos pues capitalizarlos, ¿no? Si logramos tener el financiamiento que se requiere para hacer investigación alto, lamentablemente, y no hay muchas fuentes de dónde conseguirlas, ¿no? Esa es un poquito la limitación, pero creo que en el futuro vamos a mejorar, por lo menos. Sí, doctor Zenón, primero, antes que nada, saludar los 30 años de trayectoria por el Colegio de Ingeniería del Perú y también reformular, ¿no? O sea, qué buena idea de que usted va a continuar con las investigaciones y para los estudiantes que siempre vean que no hay un paso o una etapa en donde tú terminas de la investigación. En este proceso de aprendizaje tenemos que continuar y usted es un claro ejemplo
Y sabemos que en donde usted se desarrolle y continúe con la investigación le va a ir excelente, doctor. Así que deseamos muchos éxitos. Y continuando con la entrevista, nos gustaría consultarle cómo ve usted, doctor Zenón, el futuro de la ingeniería civil y la geotecnia sísmica en el Perú y en el mundo. ¿Ve algún cambio y nuevas tecnologías? ¿Se esperan algo nuevo? No, definitivamente, ¿no? Mira, yo considero que la ingeniería civil es uno de los pilares del desarrollo de un país, ¿no? En cualquier época, por ejemplo, en épocas nos ha tocado vivir de crisis económica, de eso, cuando se comienza a reactivar, lo primero que se reactiva son, por ejemplo, infraestructura. Nuestro país es muy deficiente en infraestructura. Entonces, todo ese desarrollo va abocado a lo que es la ingeniería civil. Hay grandes proyectos, hay grandes, por ejemplo, la carretera central que está en licitación, que ojalá que pronto se concrete, ¿no? No sé. Hay puentes, la reconstrucción del norte, todo recae sobre la ingeniería civil. Entonces, yo creo que la ingeniería civil, lo reitero, es uno de los motores, pues, del desarrollo. Es sumamente importante la actividad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que seguir viendo o apostando por el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? No podemos seguir haciendo lo mismo. Por ejemplo, yo les hablaba de las técnicas de mejoramiento de suelo. Antiguamente se encontraba un suelo deficiente y ya íbamos a cimentación profunda única. Pero de repente hay otras alternativas cada vez más económicas, ¿no? Y quizás con mejores comportamientos que, digamos, tanto estático como dinámico, con respecto a la cimentación profunda, ¿no? Entonces, hay diversas cosas que se están introduciendo en los últimos años. Hay muchas actividades. Por ejemplo, hace un par de años, ¿no? Una colega, una bióloga que estudió conmigo justamente en la época que yo estuve en la Universidad de Kioto, fue una amiga chilena, ¿no? Estudiamos en la misma época. Ella estudiaba biología marina y geotécnica sísmica. Entonces, ella, por ejemplo, en Chile desarrolló pues unas bacterias marinas que hacían, que cementaban al suelo, ¿no? Entonces, ella me dice, mira, yo he desarrollado este producto y lo estamos exportando a Uruguay para caminos rurales, para evitar la polución, el polvo, ¿no? Que cuando uno viaja, pues así, no sé si ustedes han tenido oportunidad de viajar al interior del país, muchas veces uno viaja en una pick-up arriba en la tolva y en el viento y la cantidad de polvo que se levanta nos pone pues todo, nos entierra todo y las ciudades, las poblaciones que están en el camino pues quedan pues en una nube de polvo, ¿no? Esa es nuestra realidad. Entonces ellos habían hecho esa investigación y habían podido, con el riego, con un cierto escarificado de recompactación, estabilizaba. Esas bacterias conformaban pues unas sustancias que lo estabilizaba y luego pasaban los carros y no hay polvo, ¿no? Como un pavimento. Entonces ellos habían exportado esas bacterias a Uruguay, habían hecho esos proyectos y me dicen, tengo esto y quiero que tú seas el que lo introduces a Perú, ¿no? Entonces, en ese proyecto hemos estado. Yo tenía ya proyectos de investigación ahí ya bien definidos, por ejemplo, no solamente para caminos, sino también para mejoramiento de suelos, ¿no? De suelos arcillosos blandos, de suelos licuables. Se podían hacer esas mezclas con esa bacteria y se consolidan. Y eso ya... Yo recién ahí me puse a investigar y habían visto que en otros países, él y en otros, ya habían desarrollado esas tecnologías y ya estaban haciendo eso. Entonces yo dije, pucha, que acá me meto de lleno en ese proyecto, ¿no? Pero desafortunadamente, Lindo, esta situación de la pandemia nos paralizó, yo ya no pude ir a Chile y cuando ya quisimos retomar ese proyecto, ella está en otro rubro, ya se ha metido en otra empresa, parece que su empresa ya la vendió, y un poco que nos descontinuamos, ¿no? Entonces, tal vez más adelante volvamos a retomar digamos, ese proyecto y podamos hacer algo que me parece muy interesante, bien interesante es eso. Y esas cosas hay que buscar, cosas innovadoras, ¿no? Así como en la parte estructural, tienen pues reforzamiento con fibra de carbono y no sé qué otras tecnologías ahí que facilitan grandemente, ¿no? El reforzamiento de estructuras. Igual en la parte geotécnica también hay que ver. Hemos entrado en el área, en la tecnología de los geosintéticos, que ha sido también un boom en geotecnia. Se han hecho muchísimas estructuras que antes no se podían construir solamente con el mismo suelo. Entonces hay diversas tecnologías que están ingresando y que hay que hacer.
investigación para ver si realmente son acordes, digamos, a nuestra realidad, si son funcionales o no. Porque yo puedo tener una experiencia que funciona en otro país, pero vengo acá y no va a adecuarse a nuestra realidad, sobre todo con el ambiente sísmico, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. Yo pienso nuestra especialidad, en particular, digamos, ingeniería geotécnica y la ingeniería civil en general, ahí tiene una gran actividad todavía en el futuro, ¿no? Que mucho desarrollo todavía. Como ya lo dijo ahí don Néstor, ustedes ya son los pilares de ese desarrollo, los que tienen que aportar, digamos, en este campo, pues, con investigación, con capacitación, con formación, pues, académica. Ustedes tienen que buscar siempre hacer sus posgrados. Ya el nivel antegrado es una formación básica. Especializarse mínimo tienen que hacer una maestría, ¿no? Y de ser posible ya un doctorado más adelante, ¿no? Pero tienen que ver esas miras, ¿no? Eso ya les compete a ustedes. Doctor Zenón, y si me permite preguntarle en específico, en el estudio de peligro sísmico, ¿qué cambios y nuevas tecnologías esperarían? Mira, en el estudio de peligro sísmico, este es un análisis básicamente estadístico, ¿no? Entonces, siempre en estadística, pues la base de datos, ¿no? Es una cosa muy importante. Nosotros tenemos una base de datos relativamente corta, con una gran cantidad de información a partir de 1960, una información relativamente escasa desde 1900, ¿no? Entonces, el lapso de tiempo de nuestros datos es relativamente corto y nosotros hacemos predicciones para eventos con 10.000 años de periodo de retorno. Imagínense, tenemos 60 o 70 años de datos y estamos proyectando 10.000 años de periodo de retorno. Esa es una constante que tiene que ir actualizándose, actualizando año tras año conforme vamos ganando mayor número de registros, ¿no? Pero otra de las situaciones y que siempre conlleva a conflictos, ¿no? Es las ecuaciones de predicción del movimiento. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en peligro sísmico? Tratar de estimar la intensidad del movimiento del terreno en el lugar de nuestro proyecto, de nuestra ciudad. Para eso identificamos las fuentes sísmicas, que por ejemplo en nuestro caso aquí en Lima tenemos la fuente sísmica de subducción que está en el litoral, ¿no? Y que va a generar una liberación de energía y las ondas van a llegar a nuestras. ¿Cómo llegan esas ondas? ¿Cómo se propagan a través de ese medio? Eso es una información que no la podemos conocer con bastante certeza. Entonces, si nosotros no tenemos nuestras redes acelerométricas para poder obtener nuestros registros durante eventos importantes, no vamos a poder predecir o estimar esa propagación de esas ondas en esos. Entonces, por eso que lo más primordial en los últimos años es la implementación de la red acelerográfica. Felizmente ya el IGP tiene un número bastante importante de acelerómetros, SISMIC también tiene otro tanto, por ahí el Colegio de Ingenieros, la UNI, ¿no? Con el liderazgo del doctor Alba también tiene un número importante de acelerógrafos. Entonces ya tenemos una red más o menos interesante en el país. Y eso en el futuro, cuando ocurra un evento sísmico importante, va a aportar información para poder generar esas ecuaciones. En el interín, cuando no tenemos esta información, lo que hacemos es adoptar ecuaciones que han sido publicadas por otros investigadores, por ejemplo, en el Japón, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, no sé, en las zonas donde hay alta actividad sísmica, van generando esa información. Entonces nosotros tenemos que ir analizando si esas se adecúan a nuestro país o no. Entonces, uno de los grandes cambios que han habido en este tema es, por ejemplo, lo último que ha ocurrido ya, que ha sido publicado el año pasado, este año, son las ecuaciones de predicción del movimiento prácticamente para todo el mundo, ¿no? Entonces, con una base de datos sumamente grande, más de 70.000 registros han sido procesados para obtener la atenuación de las diferentes regiones del mundo, entre ellos digamos, la Sudamérica norte y centro, Ecuador, Perú, y el sur hacia Chile, ¿no? Entonces, son ecuaciones o comportamientos ligeramente diferentes, que eso ya hace un cambio importante. Nosotros lo estamos incluyendo en nuestros estudios recientes, lo estamos analizando, evaluando, pero eso es todavía, ¿no? Estamos en esa investigación de que cómo van, si son acordes o no. Por ejemplo, hemos estado utilizando algunas ecuaciones
y resulta que los valores de movimiento, aceleraciones, por ejemplo, el movimiento del terreno, son sumamente elevados. Entonces hay un cierto conflicto, ya no sabemos qué tan coherentes son esos resultados. Entonces eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Tratar de, en la medida en que no tenemos información directa, tratar de evaluar lo que podemos adoptar. No es solamente decir, no, esto es lo último, lo nuevo, ya, y yo con esto estoy sacando y me salió esto. Y sale una cosa, pues, de repente muy, digamos, un valor exageradamente grande que ya no representa la realidad sísmica en nuestro país, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Entonces, eso es lo importante, o sea, tenemos que seguir, hay mucho trabajo que hacer todavía. Año tras año van apareciendo nuevas formaciones, nuevos conocimientos que nos van permitiendo empezar y actualizar estos conceptos, teorías que nos vamos utilizando en el trabajo, ¿no? Entonces, en peligro sísmico todavía siempre estamos con esa gran incertidumbre, ¿no? Que lo que hacemos, mucha gente lo puede cuestionar, otros lo pueden validar y de alguna forma tenemos que estar lo más que podemos en el estado del arte, ¿no? Llevando la vanguardia de lo que se viene haciendo y siempre poniendo, digamos, nuestra realidad sísmica en esa evaluación, ¿no? Prioritariamente. Ese es nuestro trabajo cotidiano, digamos, en este área de peligro. Claro, ya justo para llegar a la final de la entrevista, quisiera darle muchas gracias al doctor Zenón por haber acompañado el día de hoy, por darnos su experiencia desde todas sus etapas, desde sus inicios hasta ahora y a sus planes a futuro. Espero que todos los que vean en la transmisión puedan seguirnos aprender de manera muy positiva y obviamente siempre para ver el campo hermoso que es la geotecnia en ingeniería civil en el Perú. Bueno, ¿podría brindarnos, doctor, algunas palabras de dedicatoria a estos jóvenes, que me incluye también y a mi compañero que lo estamos viendo, estudiantes de ingeniería civil de la UNI, que piensan especializarse en la rama de geotecnia? ¿Qué palabras les podría dar? Bueno, realmente, por la experiencia vivida en este campo, ¿no? De la ingeniería geotécnica, yo les puedo decir que hay muchísimo que podemos hacer en este rubro. Y es una gran satisfacción, ¿no? Yo que espero que ustedes se interesan y se involucran en esta rama, lo vivan, ¿no? Una gran satisfacción poder solucionar problemas que se van presentando en diversas áreas, ¿no? En las obras de ingeniería. Entonces, yo creo que ustedes tienen un futuro sumamente promisorio en esta rama. Hay mucha actividad, mucho aporte que ustedes pueden hacer en el desarrollo del país, ¿no? Especializándose en esta rama de la ingeniería civil, la ingeniería geotécnica. Este es un mundo muy apasionante. Como les digo, cuando yo empecé esta rama, pensé que era una especialización muy única, ¿no? En el área de diseño de cimentaciones, no conocía mucho más, ¿no? Cuando me metí a trabajar en el SISMID para ver los proyectos, comenzamos a ver la parte dinámica, la parte sísmica, la parte de modelamiento numérico y el panorama inmenso, ¿no? Cimentaciones profundas, cimentaciones superficiales, ¿no? Entonces, había tanto rubro, que cuando yo fui a Japón, fíjense también otra experiencia también, ¿no? Que ya ahí la cosa era sumamente especializada. Por ejemplo, había un grupo de investigadores que estaban solamente trabajando con cimentaciones profundas, ¿no? O sea, si yo me metía ahí, yo veía únicamente cimentaciones profundas, ¿no? O otro grupo que trabajaba, pues, lo que es presas, lo que es comportamiento dinámico, licuación de suelos, son cosas específicas, ¿no? De temas únicos de investigación. Entonces, por eso que yo cuando decía, ¿no? Si yo me quedo en Japón, voy a aprender una sola cosita y cuando vengo al Perú, de repente no voy a encontrar un rubro de acción en esa especialidad, ¿no? Entonces, quiero todavía ser un todista, ¿no? Voy a hacer en geotecnia, pues, diversas actividades. Y eso fue mi decisión de retornar y aquí me sentí como pez en el agua, ¿no? Porque había una cantidad de cosas que hacer y lógicamente, ¿no? Tampoco uno tiene el conocimiento en todos los aspectos. Uno tiene que involucrarse y con esa, digamos, capacidad que ya nos ha dado la formación académica de la UNI en principio, ¿no? Y ya personal en diversas otras áreas que lo logren ustedes, tienen que estar convencidos que ustedes pueden hacer las cosas y aventurarse y meterse a 100% y lograr. No hay que tener el temor de decir, pucha, no, y si no me sale, o si mi cimentación se me hunde, si esto. Son temores naturales, pero hay que afrontarlos con esa convicción de que ustedes son capaces de hacerlo. Realmente hay mucho por hacer
Yo les auguro realmente un muy próspero en esta rama de la ingeniería civil. Así que adelante, no tengan temores en adoptar esta decisión, pues, de involucrarse en esta rama tan apasionante de la ingeniería civil. Eso es lo que les puedo decir, chicos, y felicitarles a ustedes por digamos, evento que están iniciando, que lo sigan haciendo. Yo creo que hay muchos profesionales que pueden aportar grandes conocimientos con su experiencia, ¿no? Y qué bien, qué mejor que concentrarlo, pues, en este tipo de información que esté disponible para el que pueda aprovechar adecuadamente, ¿no? Muchas gracias realmente por la invitación y poder estar compartiendo estas siempre interesantes experiencias vividas en esta rama de la ingeniería. Gracias. No, doctor Zenón, a usted nuevamente agradecerle por su excelente ponencia y poder participar en esta geoentrevista, y queremos desearle lo mejor, al igual que a usted, a los chicos que están acá sintonizando las redes sociales. Les aseguramos lo mejor y esperamos que esto haya sido muy fructífero para todos ustedes desde su ámbito académico, ya casi profesional seguramente algunas personas, y en general, animarse a estudiar y seguir perseverando, y si esta especialización es lo tuyo, anímate, que es un gran camino por tomar. Y de la misma manera queremos invitarlos a todos ustedes, chicos, a seguir el fanpage de GeoGroup, porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado o invitada. Así que los invitamos a que estén al tanto en las redes, porque ya estaremos haciendo la próxima invitación. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias, doctor Zenón, chicos, y a todos en general. Les deseamos muchos éxitos y muchas gracias por acompañarnos en esta geoentrevista. Cuídense. Éxitos. Gracias. Hasta luego.